estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos y hermanos de la Iglesia de Distrito Sur de Rosario, Santa Fe, Argentina. Sean todos muy bienvenidos. Estamos en este tiempo de reclusión obligatoria, transmitiendo no solamente a través de Facebook, del canal de YouTube, sino que también estamos poniendo el link en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Damos gracias al Señor por este tiempo y hermanos capacitados que nos permiten transmitir la palabra del Evangelio en todas las redes sociales. Quisiera en esta noche estar juntos pensando y reflexionando respecto a la muerte como victoria. Estar hablando de este tema que quizás en algunos casos produce un poquito de temor, de miedo, resquemor, pero darle un enfoque bíblico, y en la palabra de Dios la muerte está vista como algo que produce victoria. Y para darle fundamento a nuestra reflexión, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas. Es un pasaje relatado por el Señor Jesucristo. El Evangelio según San Lucas narra la historia de Rico y Lázaro. San Lucas, el capítulo 16, el versículo 19, dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: No, Padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Yo quisiera tener una palabra de oración. Orar es hablar con Dios para encomendar este momento y para que la palabra leída sea tomada por el poder del Espíritu Santo y traspase nuestros corazones y pueda explicarla al Espíritu Santo, discernirla espiritualmente y convencernos de pecado, justicia y juicio. Vamos a orar en esta hora. Padre eterno, Padre santo,
Gracias te damos, Padre eterno, por la posibilidad de compartir tu palabra, tu evangelio, no solamente a nuestra congregación, sino a muchas personas que pueden conectarse a través de la tecnología. Padre amado, gracias te damos, porque a pesar de un tiempo de aislamiento social obligatorio, podemos llegar a cada hogar, a cada corazón, a veces algunos aislados, algunos solitarios, algunos tristes, y podemos llegar con tu palabra, oh Dios, porque no solo necesitamos el pan de cada día, sino que necesitamos tu palabra, que es el alimento espiritual que sostiene nuestras almas. Padre eterno, Padre amado, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, que esta palabra que hemos leído pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, podamos entenderla y discernirla espiritualmente, ella pueda convencernos como solo tú lo haces, como esa espada de doble filo, y pueda plantar en nosotros un deseo de obedecer, de obediencia, de sujeción a tu palabra y a tu persona. Clamamos, oh Dios, para que esta palabra haga su obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, querido hermano y amigo, estamos en este tiempo y estamos tratando de pensar lo que Dios quiere que pensemos. ¿A qué me refiero? Miren, podemos estar juntos reflexionando y estar, dice la palabra de Dios, que en Dios nos movemos, en Dios vivimos, en Dios somos, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Si hay personas que no quieren saber nada de Dios, si hay personas que son ateas y personas que están en rebeldía contra Dios, sin embargo la Biblia dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Es decir, que de alguna manera Dios ejerce una influencia sobre todos los hombres. Eso es un misterio, pero está en la Biblia y lo creemos. Y a veces esa influencia tiene que ver con los pensamientos. A veces el Señor hace que nosotros pensemos lo que Él quiere que estemos pensando. Esto es extraordinario, pero Él es soberano, Él gobierna y Él hace estas cosas, aunque usted no lo crea. Pensaba lo siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere que estemos pensando en este tiempo? Miren, se suspendió el fútbol, miraba en un noticiero un periodista que pasaba imágenes de hace no sé cuánto, todo viejo, nadie habla del fútbol, se suspendió el shopping, se suspendió el teatro, se suspendió todo espectáculo, está suspendido el turismo, está todo suspendido. ¿Qué es lo único que recibimos por el noticiero? Información del virus, información de los contaminados, en personas enfermadas, información de muerte. Y yo pensaba, me da la impresión que Dios quiere en este tiempo que los hombres pensemos en la muerte. Es un tema que a nadie le gusta, lo sé. Es un tema cuando estamos reunidos entre amigos, en familia, alguien saca el tema de la muerte y otro salta y dice, cambiemos de tema. No es un tema que me guste hablar, no es un tema que me da tranquilidad, me llena de miedo, de inseguridad. Hablemos de otro tema. Eso es lo que habitualmente los hombres nosotros hacemos, ¿cierto? Ahora, bien, yo quisiera que juntos estemos pensando lo que enseña la Biblia y la palabra, y Dios nos enseña que el hombre tiene que aprender a pensar en la muerte. Y yo quisiera compartir una palabra que está en Eclesiastés, el capítulo 7. Eclesiastés fue escrito por el hombre más sabio, Salomón, que pisó la tierra. Capítulo 7, versículo 2, no son palabras de Salomón, son palabras de Dios. Salomón escribe bajo inspiración divina y dice, Dios, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Está diciendo la Biblia. Si vos tenés la posibilidad de ir a un velorio y tenés la posibilidad de ir a una fiesta, ¿vas a elegir el velorio? Si pudieras elegir, hay veces que estamos obligados porque el familiar fallecido es muy cercano, tenés que ir al velorio, pero si pudieras elegir, ¿elegirías ir al velorio? Todo
ser humano normal elige la fiesta, porque en la fiesta la pasamos bien, comemos, nos divertimos, saltamos, bailamos, decir. Y Dios dice, mejor es ir a la casa del luto, al velorio, que ir a la casa del banquete. Porque aquello, el luto, la muerte, es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, Dios está diciendo, no está diciendo que vivamos de luto. No, la palabra nos enseña a estar contentos, a regocijarnos siempre. Pero la Biblia enseña que es bueno pasar un tiempo pensando en la muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese es el fin de todos los hombres. Es decir, cuando vos vas a un velorio de una persona que ha fallecido y ha sido muy traumático porque tenía toda una vida por delante, uno tiende a pensar, en ese lugar podría haber estado yo. Y dice la Biblia, y Dios dice que eso es un buen pensamiento, porque ese es el fin de todos los hombres, y el que vive lo va a poner en su corazón. Va a poner a pensar, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy preparado para la muerte? Porque mañana me puede tocar a mí. Es decir, que lo que a los hombres no nos gusta hacer, no nos gusta pensar en la muerte, Dios dice exactamente lo opuesto. A veces es bueno pensar en la muerte. ¿Por qué? Dice el pasaje, el versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La Biblia dice, mejor es estar triste un tiempo, porque cuando vos estás triste, estás recapacitando, pensando, y se está enmendando, se está corrigiendo el corazón. Mientras vos estás en la fiesta, comiendo, bailando, saltando, nadie piensa, nadie recapacita en nada, mucho menos en la muerte, mucho menos en qué hay después de la muerte. Pero cuando vos estás en un lugar donde ha fallecido un ser querido y vos pensás que mañana te puede tocar a ti, es inevitable, dejando de lado los eslogans que todos repetimos, hueco, no somos nada, etcétera, etcétera, es inevitable reflexionar y pensar que mañana podemos estar nosotros en ese lugar. Y esa reflexión en la tristeza no nos gusta, pero dice la Biblia que te hace bien, te arregla el corazón, porque en ese momento somos inclinados a pensar qué cosas hay mal en mi vida, de qué cosas me tengo que arrepentir, estoy a cuentas con Dios, estoy preparado para la eternidad o yo no me puedo morir porque no arreglé cuentas con Dios. Dice el versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos o de los tontos está en la casa donde hay alegría. ¿Qué está diciendo la Biblia? No nos gusta ir a la casa del luto, pero allí reflexionamos y corregimos lo que está mal dentro nuestro y nos preparamos para la eternidad. Allí están los sabios, dice la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia te dice, mientras a nosotros no nos gusta pensar en la muerte, la Biblia te dice, pensar en la muerte porque te hace bien. No dice que vivas de luto, que vives con la cara larga. Dios no quiere eso. Dice que cada tanto reflexiones en la muerte porque eso te bendice. Y yo quiero esta noche, con la ayuda del Señor, que estemos juntos pensando en este tema que a nadie le gusta, pero darle un enfoque bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia plantea la muerte como algo que se vence, como victoria. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Significa que la muerte para el creyente no es una dificultad, no es algo ni siquiera a vencer, ya está vencido. Dice la Biblia, sorbida es la muerte en victoria. Cuando Jesús murió y resucitó, es como si hubiese tomado una copa y tragó la muerte. Es decir, sorbida es la muerte en victoria. Jesús la transformó en algo que producía miedo, pavor, terror, a algo que produce victoria. Por lo tanto, yo quisiera que juntos estemos pensando en la muerte como lo dice la Biblia, como algo que produce victoria.
Yo soy hincha de un equipo de fútbol, me gusta que juegue bien, pero más me gusta que gane. Y vamos a plantarnos esta noche en esta verdad, en la muerte como victoria. Dijo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo: estoy estrecho entre dos pensamientos. Quedarme con ustedes, habla de las iglesias, me sería útil para ustedes, pero es muchísimo mejor partir e irme con Jesucristo, dice el apóstol Pablo allí en Filipenses, el capítulo 1. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza. Es decir, dice el apóstol Pablo, partir con Cristo es muchísimo mejor y es ganancia. Es decir que para los cristianos que tenemos fe en la persona del Señor Jesucristo, la muerte no es algo que nos preocupa, no es algo que nos llena de temor, no es algo que nos llena de inseguridad. La muerte es victoria. Y quizá usted está pensando, bueno, sí, pastor, pero a mí no me gustan las horas previas a la muerte. Porque muchas veces las horas previas a la muerte es el sanatorio, es terapia intensiva, es sufrimiento. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La Biblia te promete que la muerte es victoria porque pasás a estar con Cristo por siempre jamás. Y las horas previas, por más que estés en el sanatorio, nunca vas a estar solo, vas a estar siempre acompañado con Jesús. Por eso vas a poder declarar, no tengo miedo porque tú estarás conmigo. Es decir, que podemos hablar de la muerte sin asustarnos. Yo no quiero darle un tono melodramático, no quiero que nos llenemos de temor ni de inseguridades. Quiero que conversemos esta noche sobre la muerte y la eternidad, plantado, como nos enseña la Biblia, sobre algo que produce victoria. Victoria es ganancia para usted y para mí si ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y es así que el pasaje que leímos narra la historia de dos hombres totalmente diferentes, dos muertes, dos eternidades totalmente diferentes. El primero es un hombre rico, pero muy rico. Dice la Biblia, no sabemos el nombre, que era tan rico que yo me atrevería a decir que este hombre es un excéntrico. ¿Por qué? Porque dice que vestía de púrpura y de lino fino. Este hombre vestía como vestían los reyes de esa época. Es decir, existen las personas que son ricas, multimillonarios, ¿verdad? Que se compran los mejores trajes y los mejores autos. Pero existe una categoría de rico superior, que es casi un excéntrico, como esta persona, que le hacen los trajes a medida, los mejores modistas de Europa le hacen modelos exclusivos que valen 10 veces más que los más caros. Tienen autos que las primeras marcas del mundo le hacen modelos exclusivos para ellos. Y vieron cuando salen en esa revista a veces de rico y famoso, esas mansiones, y los ricos, muy ricos, muestran sus excentricidades, como por ejemplo griferías de oro. Bueno, esto era este rico. Era una persona tan pero tan rica que hacía alarde de su plata, como muchos de Hollywood y no tan lejos. Y dice la palabra de Dios que también era una persona que hacía banquetes todos los días con esplendidez. Es decir, no esperaba al fin de semana para juntarse con los amigos. Todos los días vivía de festichola, como diría Ricky Martin, vivía la vida loca. No solamente era muy rico, sino que se gastaba la plata toda en él, celebrando las mejores fiestas. Y podemos imaginarnos que tendría el mejor chef quizás de un hotel de 5 estrellas, y podemos imaginarnos que en esa mansión que él tenía con esos jardines, afuera estaba el mendigo, pero todos los días llegaban kilos y kilos de comida para esta fiesta que hacía todos los días, y kilos de comida se tiraban, pero nadie le daba al mendigo de afuera.
La Biblia dice, en el otro extremo del segmento social, habla de un mendigo. Su nombre es Lázaro. Pero, miren, aquí en Argentina conocemos la pobreza. Pero así como hay ricos muy ricos, hay pobres muy pobres. Hay personas que pueden hacer las 4 comidas al día y son pobres, pero no pueden comer carne, por ejemplo. Pero hay personas que, por ejemplo, si no van a los comedores comunitarios aquí en Argentina, no comen. Y a veces la única comida que hacen es en esos comedores comunitarios, porque desayunan un mate cocido con un pedazo de pan. Y hay personas que pasan 2 o 3 días y no comen. Es decir, hay personas que son mucho más pobres, están por debajo, como dice, de la línea de la indigencia. Nosotros en Argentina conocemos casos muy tristes. ¿Se acuerdan en Salta esos niños muertos por desnutrición a consecuencia de la pobreza? Este hombre, Lázaro, dice la Biblia que era pobre, pero muy pobre, porque anhelaba, vivía con hambre, anhelaba llenar su estómago con las migajas que caían de la mesa, pero si vivía con ese hambre es porque ni siquiera las sobras que tendrían todos los días, porque si todos los días hacían fiesta, todos los días sobraba, ni siquiera las sobras le daban a este pobre hombre, y aparte estaba enfermo, estaba lleno de llagas, no tenía ninguna medicina prepaga, tenía los perros que le lamían las llagas. En esta condición muy triste vivía Lázaro, pero la Biblia nos dice algo hermoso. La Biblia nos dice que tenía un nombre, y por ese nombre podemos pensar que él era pobre económicamente, pero era rico espiritualmente. Se llamaba Lázaro. Lázaro significa Dios es mi auxilio, Dios es mi socorro. En Oriente se colocan los nombres asociados a la identidad de la persona. Significaba que este hombre era cristiano, era creyente, y él confiaba en Dios, y a pesar de la pobreza y de la enfermedad, Dios era su socorro. Entonces aquí vamos viendo que la condición de Lázaro era triste, pero no era desesperante, porque lo tenía Dios en su corazón. Él, a diferencia del rico, había arreglado cuentas con Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, el capítulo 2, escribiendo una carta a una iglesia, Juan dice el versículo 9, yo conozco tus obras, la iglesia es misma, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es interesante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es rico, es pobre o es rico? Es una contradicción. No. Los hermanos de la iglesia de Esmirna eran muy pobres, se ve que tenían dificultades económicas, pero la Biblia dice, pero tú eres rico. ¿Por qué eres rico? Le dice, porque tienes confianza en Dios. Y esa confianza te va a mantener a flote. Van a echar a la cárcel a algunos pastores por algún tiempo, pero vos confiás porque sos rico en fe. Eso es lo que está diciendo. Esta es la experiencia de Lázaro. Lázaro era una persona que económicamente era muy, pero muy pobre, pero a la vez era rico, porque él confiaba en Dios. Y esa fe es una riqueza que nos permite pasar las tormentas más horribles aquí, pero la riqueza más grande reside en que él tenía una herencia en los cielos, que él cuando muriese iba a estar para siempre jamás con Cristo Jesús, como ocurrió. Por eso podemos decir que Lázaro era pobre, pero era rico a la vez. Esta parábola o hecho de la realidad, algunos creen que fue un hecho de la realidad, el Señor Jesucristo se las cuenta a los fariseos, a los religiosos de la época, porque ellos creían que una persona rica necesariamente estaba bien con Dios. Es decir, la riqueza estaba asociada a la bendición de Dios. Y Jesús le cuenta esta parábola y le explica que este era rico y estaba todo mal con Dios. No había arreglado nunca cuentas con Dios. Miren, el apóstol Pablo escribe en Filipenses y explica este tema. Nosotros vivimos un tiempo que con la teología de la prosperidad la gente está confundida. Hay muchas personas que creen que la pobreza es
significa que estás mal espiritualmente y la riqueza significa que estás bien espiritualmente. Y esto no es así, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, hay veces que me sobra un peso en el bolsillo, tengo abundancia y no se me sube a la cabeza. Y otras veces estoy en mucha necesidad, he pasado hambre y pobreza, pero he aprendido a contentarme, a estar siempre contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, ni la riqueza ni la pobreza está asociado a mi vida espiritual. Mi vida espiritual pasa por otro lado. Dios me da la fuerza para tener un peso que sobra o un peso que falta y no negar la fe. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque vivimos un tiempo donde hay muchas personas que creen que la riqueza es sinónimo de bendición espiritual. El Señor Jesucristo una vez se le presentó a un joven rico y le dijo, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, los mandamientos, todo eso lo he guardado en mi juventud. Una cosa te falta, andá y vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres. Y la Biblia dice que se fue triste. Y Jesús agregó, cuán difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Cuán difícil. ¿Por qué? Porque el rico tiene a veces la dificultad de colocar su confianza en las riquezas y siente que no necesita de Dios. Yo no sé cuál es su condición económica, pero una persona puede tener mucho dinero para comprar una casa, pero no puede comprar un hogar con amor y con paz. Esa cosa no se compra, te la da Dios. Una persona puede tener mucho dinero para comprar medicamentos y tratamientos médicos, lo más caro, o sea, Cuba, pero la salud no se compra, eso te la da Dios. La persona puede comprar el mejor colchón, el más sofisticado, el más costoso, pero no comprar el sueño. De forma tal que aquí el Señor Jesucristo le enseña que este rico no estaba bien con Dios. ¿Y cuál es el estigma de él? Le coloca allí a un mendigo, que es como un recordatorio de que este rico no se nos dice que lo haya maltratado, no se nos dice que lo quería echar, a pesar de que quizás le afeaba su jardín. No se nos dice que el rico cometiera pecados graves, que consumía droga, no se nos dice que celebraba fiestas negras como tantos. No. Él pensaba solamente en divertirse y pasarla bien. Pero ¿cuál fue su pecado? La insensibilidad de no ver lo que tenía que ver. Tenía que ver que había un montón de comida que a él le sobraba y esa comida podía bendecir a ese pobre hombre, pero nunca fue capaz de darle nada. Por supuesto, podemos imaginar la cantidad de excusas que pondría como las conocemos hoy día. Si le doy una vez, voy a tener 100 mendigos. Ese es un problema del gobierno, dicen otros. Ese Lázaro, quizás él pensaba, es un vago que vaya a trabajar. Hay un montón de excusas para volvernos insensibles. Lo cierto es que Dios le plantó ese mendigo como un recordatorio a su conciencia para que se conmoviera y nunca se conmovió. ¿Qué es lo que enseña la palabra? ¿Que si él hubiese sido solidario y altruista hubiese ganado el cielo? No, porque hay muchos ricos y famosos que hacen un montón de donaciones y hacen un montón de regalos, pero lo hacen para callar su conciencia o para que su nombre salga como titular del diario. Lo que la Biblia enseña es que este rico debía volver su corazón a Dios, sacar la mente de pensar en pasarla bien, volver su corazón a Dios, arreglar cuenta con Dios, y una vez que vos arreglás con Dios, comenzás a ver la necesidad de los que te rodean, y como consecuencia de esa fe debía
ayudar a ese mendigo, que Dios se lo puso durante toda la vida para conmoverlo, pero nunca ablandó el corazón del rico. Él pensaba que ese mendigo formaba parte del paisaje, que se haga cargo el gobierno, como tantos piensan así. Lo cierto es que la vida pasó y murieron los dos. Y la vida pasa rápido. Miren, ¿qué dice la Biblia de la vida? Nosotros tenemos la tendencia a pensar que vamos a vivir por siempre. No nos gusta hablar de la muerte, no pensamos en la muerte, pensamos en vivir. Lo cierto es que Job, capítulo 7, versículo 7 dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. ¿Qué dice la Biblia? La vida es un soplo. Eso es la vida. Es un soplo. Dice el Salmo 78, vuelve a repetir esta verdad. La vida es un soplo. Y yo separé aquí. Ustedes saben que Carlos Gardel leía la Biblia. O por lo menos Lepera la conocía. ¿Por qué? Porque en el tango Volver, la música es de Gardel, la letra de Lepera. Fíjense usted lo que dice: yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Uy, me dio ganas de cantarlo. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Y el tango Volver dice: volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Se refiere a las canas que le fueron saliendo. Sentir que es un soplo la vida, dijo Lepera con Gardel. Está citando la Biblia. Que la vida es un soplo, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra, vivir, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Pasaron 20 años, fuera del país. Pasó volando, dice. Vuelvo con las sienes manchadas de cana, cargado de cana. Y fue un soplo. 20 años, quizás está haciendo referencia a los años de éxito en Europa, la popularidad, pero ellos extrañaban volver a su Buenos Aires querido. Y siente que pasaron 20 años y que fue un soplo. Cita la Biblia. La vida es un soplo. Y podemos pensar que a lo mejor el rico pensaba: ya lo voy a ayudar a Lázaro. El mes que viene voy a ver si separo un bolsón de comida y se lo doy. A lo mejor el año que viene organizo un comedor comunitario y lo pongo a Lázaro en primer lugar. Quizás el rico se pasó toda la vida pensando y planificando en ayudarlo, pero nunca lo hizo. La vida se le pasó como un soplo y falleció. Falleció primero Lázaro. Y la Biblia dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Durante un tiempo pensé que esto era una expresión poética, ser llevado por los ángeles. Hasta que una vez tuve una experiencia que me di cuenta que esto es real. Hace muchos años atrás pastoreábamos con Cristina una congregación, todavía yo no era pastor, estaba encargado de obra en la iglesia de Ludueña. Y recuerdo que una cosa muy triste, falleció una nenita de 7 u 8 años. Una nenita que íbamos a buscar con el auto a la escuela bíblica dominical. Y vivía en un barrio allí, de una villa de emergencia muy pobre. Y resulta ser que los padres no venían a la iglesia. Y me pidieron que tenga unas palabras en el velorio. Fue un velorio improvisado allí en una de las casitas, una vecinal, todo muy pobre, muy humilde, muy triste. Y el comentario del barrio era que encima había fallecido por una peritonitis, si mal no recuerdo, por una mala praxis, un mal desempeño de los médicos. A mí me resultaba todo muy triste, muy doloroso. No sabía qué decir y no sabía con qué me iba a encontrar cuando hablase con los padres, que encima eran personas inconversas, no sé qué creían. Y Dios me sorprendió.
Y estaba allí la madre llorando, muy triste, rodeada, pero me dice, yo tengo paz en el corazón, estoy tranquila. Le pregunté, ¿por qué? Porque las últimas palabras de mi hijita antes de partir me dijo, mamá, ahí vienen los ángeles, los angelitos, a llevarme. Esto me lo dijo una persona que no creía en la Biblia ni creía en Dios, que estaba registrando el testimonio de su hijita que se estaba muriendo. Cuando esta mujer me dijo así, enseguida se me vino a la memoria este versículo que dice la palabra que los ángeles trasladaron al Hijo de Dios a la misma presencia de Dios. Esto es literal, queridos hermanos. Y en otras ocasiones la Biblia dice que la persona, el creyente, antes de fallecer se unió a su pueblo. ¿A qué pueblo? El pueblo ya fallecido, está en los cielos. Es muy habitual que personas de fe, antes de partir a la eternidad, las horas previas comienzan a conversar con el abuelo, con el padre, con personas ya fallecidas, que quien está cuidándolo no lo ven, pero ellos lo ven y están conversando, están más del otro lado que de este lado, y son invitados por ellos a sumarse, a irse al más allá, a las glorias celestiales, y van confiados. Esto que estoy contando, quizás no lo crean, es una experiencia pero muy, muy habitual y repetida. Y lo creo porque está en la Biblia y porque muchos testimonios lo ratifican. La Biblia dice que primero falleció Lázaro. Y no sabemos cuándo después falleció el rico. Quizás Dios le dio un tiempo para que el rico pensase en el fallecimiento de Lázaro y pensase que quizás mañana le podía tocar a él. Pero el rico no se conmovió cuando Lázaro vivía y tampoco se conmovió ni escuchó el llamado de Dios cuando Lázaro murió. Y dice la Biblia que también murió porque todos morimos. Recuerdo, me llegó un WhatsApp hace tiempo de una chica que decía, mi papá es un gerente multimillonario de un banco muy famoso. La plata quedó en casa. Él está falleciendo solo por el coronavirus en el hospital. Nada de todo el dinero que tiene le sirvió para salvarle la vida. Es una gran realidad para estar pensando en la muerte y estar preparándonos para ella. Lo cierto es que la Biblia dice que el rico abrió sus ojos en un lugar en el Hades, que es el lugar de los muertos, que es un lugar de tormento eterno, que a la postre se transforma después en el infierno, y es un lugar horrible descrito en la palabra, y el mismo Señor Jesucristo lo describe como el lugar de llanto y de crujir de dientes. Es un lugar donde dice la palabra, la llama nunca cesa, nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Es un lugar donde no debería haber vida, porque todo es horror y sufrimiento, pero allí lamentablemente no hay muerte. Allí hay existencia por los siglos de los siglos, en un permanente dolor y sufrimiento. Eso está en la palabra de Dios. Quizás usted esté pensando, bueno, yo no creo esto, no creo ni en el cielo ni creo en el infierno. Aquí vemos por la palabra que hay solamente dos lugares. Uno que es el seno de Abraham, donde fue Lázaro, que la Biblia lo llama paraíso o el cielo, y otro el infierno, este lugar donde abrió los ojos del rico. Quizás usted no cree esto. Mire, una doctora psiquiatra, puede googlearlo usted, Elizabeth Kubler-Ross, egresada de los Estados Unidos, de la universidad muy importante, con 23 doctorados honoríficos, dijo que hay vida después de la muerte. Ella registró el caso de cientos de personas que sufrieron lo que se conoce muerte clínica, a veces en las salas de emergencia de los hospitales, por el cual algunos minutos, a veces horas, la persona estuvo fallecida y después por el trabajo los paramédicos lograron resucitarla y ella recabó el testimonio de cientos de estas personas y siempre es el mismo. Algunos testificaban
que ni siquiera se dieron cuenta cuántos habían muerto. Sintieron que comenzaron a flotar y a elevarse y tomaron conciencia y hasta entraron en pánico que habían fallecido cuando vieron su cuerpo allí abajo y los médicos trabajando sobre su cuerpo. Muchos testificaron lo mismo, una sensación de paz y de amor y ser trasladado a un lugar de luz. Pero debemos decir que también otros muchos testificaron otro testimonio totalmente opuesto, un lugar de sufrimiento, miles de millones de gritos desgarradores, un lugar de fuego ardiente, un lugar horroroso. Los testimonios son o un lugar como el cielo, como describe la Biblia, o un lugar de tormento, como describe, de infierno, como describe la palabra. Nadie describe un purgatorio, un lugar intermedio, nadie habla de un estado de inconsciencia. Tampoco creas en la reencarnación como muchos creen, porque eso no existe. La Biblia dice, hay dos lugares. Y estando allí en la desesperación y en el sufrimiento, hace 3 oraciones desde el infierno. Y yo quisiera brevemente reflexionar sobre estas 3 oraciones, clamores desde el infierno. Padre Abraham, que lo vea a la distancia, manda a Lázaro que moje la puntita del dedo en agua y que moje mi lengua, porque estoy en un estado de desesperación, de sed, de tortura horrible. Y Abraham le dice, no puedo. Tú has tenido los bienes en vida, en los males. Ahora te toca sufrir como cosechando lo que hiciste. Ni nosotros podemos pasar allá, ni ustedes aquí. Yo lo que puedo ver es que la oración y el clamor es algo que a cualquier persona se los daríamos. No está pidiendo ni una copa de agua. Que tenía los mejores manjares y tenía los vinos más refinados, ahora está pidiendo una gotita de agua. Pero para que nosotros entendamos, el lugar de condenación eterna es un lugar donde las oraciones del hombre ya no se escuchan. Y el hombre clamará por los siglos de los siglos, por la misericordia más comprensible, y no la obtendrá. Es un estado de desesperación horrible que nosotros no debemos desconocer. La segunda oración desde el infierno le dice, Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Por favor, que vaya a Lázaro y que le testifique para que no venga en este lugar de sufrimiento eterno, horrible. Y Dios a través de Abraham le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra de Dios. Ustedes saben que hay muchas personas que no creen en el infierno, creen que en Dios de amor es imposible que haya creado un lugar tan horrible. Yo tengo que decirle lo siguiente, la Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, los demonios, que serán torturados por toda la eternidad. A ese lugar van los hombres que sistemáticamente, como este rico, rechazan las invitaciones de Dios, rechazan el amor de Dios, rechazan la presencia de Dios, rechazan reconciliarse con Dios. Una persona que durante toda su vida sistemáticamente viene rechazando el llamado amante de Dios en la persona de Cristo, está diciendo, yo quiero vivir sin Dios. El lugar sin Dios es el infierno. Las personas terminan yendo allí porque ellos eligen vivir sin Dios. Es tremendo, pero es así. Hay otras personas que dicen, no, yo me voy al infierno porque la verdad que no he hecho nada bueno, no creo en Dios, y en el infierno me juntaré con mis amigos y seguiremos de parranda. Miren, la Biblia enseña todo lo contrario. Este vivía de parranda y en el infierno no hay parranda. En el infierno hay solo sufrimiento. Y la preocupación de él era que no venga nadie de los que yo conozco, que no venga ninguno de mis hermanos, que no venga nadie de mis amigos, porque acá no hay fiesta, aquí no hay parranda, aquí no hay nada para tomar, aquí es sufrimiento eterno por los siglos de los siglos. Y quizás en este mundo las familias, los hermanos, podemos unirnos, juntarnos y resistir
frente a las adversidades. En el infierno no. El sufrimiento es individual, es personal y uno no puede refugiarse con nadie. Que no vengan. Es el clamor. Yo lo que siento es que el infierno es un lugar horrible porque no está Dios, pero es un lugar donde las personas durante toda la eternidad se estarán sintiendo culpables por haber rechazado sistemáticamente el llamado de Dios. Es como cuando, vos decís, tendría que haber esto hecho y no lo hice, y te arrepentís. Y a veces son cosas insignificantes, pero hay cosas que son graves. Esto es el infierno, es la sensación de culpabilidad, de no haber hecho lo que debimos hacer con Dios durante los 70, 80, 90 años de vida, y eso implica un resentimiento y una culpa por toda la eternidad. El tercer clamor desde el infierno dice: no, Padre Abraham, si Lázaro va de entre los muertos, le van a creer, es como ver un fantasma, va a decir, ve, efectivamente existe un cielo y un infierno. Y Abraham le dice: si no creen a la Biblia, tampoco van a creer por más que se levante uno de entre los muertos. Y esto es una realidad. El Señor Jesucristo murió y resucitó, y los judíos no creyeron en Él. Y los soldados romanos que estaban en la tumba le dieron plata, lo sobornaron para que se callase y no creyeron en Él. La Biblia dice que apareció un montón de personas resucitadas, pero los religiosos no creyeron en Él. Jesús resucitó y no por resucitado la gente creyó en Él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Querido hermano, querido amigo, ¿estás preparado para la muerte y la eternidad? Algo más grave, porque vive un tiempo donde la gente está obsesionada y con mucho miedo por el virus y por la muerte. Más grave que el coronavirus y que la muerte es no estar preparado para la muerte y para la eternidad. Yo te preguntara, si tuvieses que fallecer, ¿a dónde irías? No quiero volverme melodramático ni triste, quiero ser realista y que juntos, como enseña la palabra, pensemos en esto porque la Biblia dice que esto es sabio. Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, el Señor Jesucristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No acalles tu conciencia queriendo hacer regalos, donaciones o altruismo, porque eso tampoco es solución. Dios quería que este rico ayudase a Lázaro como consecuencia de una fe genuina en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué se pierde el hombre? El hombre se pierde eternamente en este lugar de condenación. Cuando hablamos que Jesús es Salvador, la pregunta es, ¿de qué te salva Jesús? Jesús no solo te salva de tu pecado, no solo te salva de tu mediocridad, de tus ataduras y de las consecuencias que produce el pecado. Jesús te salva de este lugar eterno, horrible, de sufrimiento eterno, que van todas las personas que nunca se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice, el que cree en Jesús tiene vida. El que no cree no tiene la vida. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Te invito esta noche a que puedas pararte en el concepto de la muerte como victoria y puedas decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese pensamiento de la muerte que aguijonea a mucho en este tiempo. Veo a veces por la calle gente que usa barbijo y usa una máscara y usa guante y no sabe más qué ponerse por el terror a la muerte. Yo te invito a que deposites tu fe en Jesucristo y vas a ver cómo el miedo a la muerte se va y la muerte pasa a ser victoria. ¿Qué significa victoria? Es la seguridad de que vos cerrás los ojos aquí en la tierra y lo abrís en el cielo, en un lugar, en el seno de Abraham, en un lugar de gloria eterna, en un lugar donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedad. Y este mendigo que vivió con hambre, allí en los cielos estaba al lado del padre Abraham,
comiendo y disfrutando los mejores banquetes por toda la eternidad. Pero para eso tenés que orar, arrepentirte de pecado y depositar tu fe en Jesucristo. Y vas a ver cómo el miedo a la muerte se va y cómo vas a poder hablar de ella libremente y cómo vas a estar preparado para la eternidad. Dios no es un Dios que quiera atemorizarnos con el infierno. Dios es un Dios de amor que murió por nosotros y quiere que estemos tranquilos, no paranoicos por este virus, pero para estar tranquilos. Jesús tiene que estar en nuestros corazones como el Salvador de nuestras vidas. Nos salva del pecado en este mundo, nos salva de la condenación eterna por toda la eternidad. Te invito a orar. En el nombre de Jesús, cerrá tus ojos donde estés y repetí esta oración lo más sinceramente que puedas, de lo más profundo de tu alma. Orá conmigo. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todo pecado, los que me acuerdo y los que no. Oh Señor, sé que como ese rico he sido insensible a muchas necesidades. Sé que he tenido un corazón duro, pero Señor, me arrepiento en esta hora. Te pido que Jesús con su sangre me limpie y me lave de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús lo recibo en mi corazón. Señor, salvame. Señor, constituíte en mi Salvador. Salvame de mi pecado, del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la fornicación, de lo que sea, pero salvame especialmente de la condenación eterna, del infierno. Salvame, Señor. Yo creo que si tú estás en mi corazón, tú serás mi Salvador, ahora y siempre. Toma el control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga. Queremos decirte que estamos en Rosario, es una localidad de la provincia de Santa Fe, en calle Maipú 3132, y nos encantaría cuando pase el aislamiento obligatorio poder conocerte. En el mientras tanto, va a aparecer una placa al final del mensaje donde aparece un teléfono de contacto. Te invito a que nos llames, a que mandes un WhatsApp, que te contacten. Queremos conocerte, si tenés alguna pregunta, alguna duda, queremos conversar contigo, quizás mandarte literatura de forma gratuita. Queremos conocerte y bendecir tu vida. En especial, si has orado así, no dejes de escribirnos. A los creyentes de nuestra congregación, vamos a poner también un teléfono de contacto para estar produciendo las ofrendas y las donaciones que son necesarias para sostenernos en este tiempo. Queridos hermanos y amigos, que tengan una hermosa semana, bendecida por el poder del Señor. Durante la semana tenemos el día miércoles a las 19:30 horas el culto de estudio y oración de la palabra, y en el mientras tanto, todos los días o casi todos los días tenemos cultos de los núcleos en los hogares donde nos contactamos por Zoom. Escribinos y sé parte de esta hermosa familia, la familia que no muere nunca, que considera la muerte como una victoria, aquí, ahora y siempre. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Vamos todos en alta voz a decirle: tú eres fiel, Señor. Yeah. Aleluya. Yeah. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel.
misericordia eterna. Señor, eres fiel, eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos. Es Señor. Eterna, aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.